Buenas tardes, días o noches, donde me estén escuchando y nos vamos con un especial que se titula Memoria Prohibido, sobre algunos videojuegos y cómo estos videojuegos tienen más historia que cualquier cosa. Pero antes nos vamos con unas frases de entrada. Entonces, de entrada, bienvenidos guerreros, guerreras, villanos y villanas del multiverso. Aquí no hay tutorial ni checkpoint, solo risks que arden más que un dragón de Dark Souls, coros que harían llorar a Morsat. Pasa, no muerde. Bueno, depende si te recibe un boss nivel Castlevania, con guitarras de Slayer y violines de Paganini. Hoy abrimos las puertas de este alberno, como si fueran las de un concierto de Iron Maiden, mezclado con Evangelio, pero tranqui, aquí sí sobrevives al primer capítulo. Olvida Netflix. Aquí las tragedias son con solos de guitarra al estilo Dragon Force, lágrimas a lo Final Fantasy y sarcasmos tan finos como un aria de Beethoven. Te advertimos, este canal no tiene final feliz ni New Game Plus, nuevo juego más. Solo metal retumbando tu cabeza, drama chesperiano y más giros que una novela de Hideo Kojima. Nos vamos con ese especial. Pero antes el comunicado oficial, ustedes saben que todo tiene comunicados oficiales. Comunicado oficial. En un mundo donde los videojuegos han sido reducidos al insulto de mero pasatiempo, levantamos este manifiesto como una verdad inquebrantable. Los universos de Warhammer, Warcraft, StarCraft, Age of Empires y Command and Conquer no son simples partidas, son tratados de religión, filosofía, historia, sangre y poder. Son la música de un órgano medieval mezclada con guitarras de thrash metal. Son la poesía épica de Homero narrada en 4K a 60 FPS, con el reflejo más brutal de lo que somos como humanidad. Aquí no se juega, aquí se invoca, aquí ni se cliquea, aquí se reescribe la historia con sangre digital. Cada facción, cada, cada facción, cada civilización y cada mesías pixelado son espejos de nuestra codicia, de nuestras guerras santas, de nuestros imperios caídos y de nuestros demonios internos. Y por eso, ante quienes aún se atrevan a reír o a despreciar, cerramos con la sentencia definitiva. Si crees que los videojuegos son solo un pasatiempo, ve, escucha y lee su lore, o sea, igual a su historia. Y después de eso, ahí sí hablamos. Que resuenen los riffs, que se eleven los cantos gregorianos, que también los tronos de los dioses antiguos. Este es el comunicado oficial. Así nos vamos con ese especial. Abrimos el Grimorio Prohibido de Warhammer.
o lo vamos a desgranar con todo el ácido, la ironía y lo dramático, y las referencias históricas, religiosas y musicales. Este será el capítulo 1 del especial. Ponte cómodo, porque esto va a ser largo, como un concierto de Dream Theater mezclado con un sermón apocalíptico de Nietzsche. Warhammer, o la guerra del martillo. El Evangelio Dark, Dream Dark, de los dioses hambrientos. Warhammer no es solo un juego de mesa, ni un videojuego, ni un universo. Es una Biblia pagana escrita por metaleros británicos que dijeron, y si mezclamos la Edad Media, el Apocalipsis de San Juan, Nietzsche, Lovecraft y Slayer en una licuadora. El resultado, un cosmos donde la única certeza es la guerra, la herejía y el dolor eterno. Uno, Warhammer Fantasy, el viejo mundo en ácido medieval. Antes de que existiera el 40K o 40.000, estaba el viejo mundo, una parodia satírica de la Edad Media europea, oscura, corrupta y brutal. El imperio, basado en el Sacro Imperio Romano Germánico, lleno de emperadores paranoicos, inquisidores que queman brujas y sacerdotes que predican que el fin está cerca. Es básicamente la iglesia medieval con esteroides, donde hasta Mozart habría escrito requiems con doble bombo. Los enanos, una mezcla entre los judíos perseguidos y los artesanos gremiales medievales. Su obsesión con el oro y las runas reflejan la cultura del honor y deuda que marcó a sociedades antiguas. Musicalmente son heavy metal clásico, como estilo AC/DC, riffs sólidos, tradición inquebrantable. Los elfos, inspirados en la mitología celta y nórdica, pero con tragedia griega incluida, altivos, bellos, pero con decadencia, como si fueran los virus revolucionarios, pero destinados a la autodestrucción. Los orcos y goblins, caos verde puro, una sátira a las tribus nómadas bárbaras, según el imperio y según los romanos, pero con humor negro británico. Son literalmente punk rock verde, Sex Pistols con hachas, el caos, fantasy. Aquí aparecen los dioses oscuros, Rone, Sanre, Sishet, engaño, Nurli, peste, Slanesh, placer. Una reinterpretación blasfema de los cuatro jinetes del Apocalipsis, mezclados con tentáculos lovecraftianos. Musicalmente, black metal noruego, en estado puro, Mayhem recitando la Biblia satánica. 2. Warhammer 40.000, la misa cósmica del Apocalipsis eterno. Y entonces llegó el verdadero infierno al año 40.000. La humanidad ya conquistó las estrellas, pero en lugar de iluminación cósmica, encontró demonios, tiranos y guerras infinitas. El emperador de la humanidad, una figura mesiánica, mezcla de Jesucristo, Mahoma y Alejandro Magno.
pero con la paranoia de Stalin, muerto, vivo, en su trono dorado como una pila que aún no se termina, como Duracell. Uy, vaya, alimentado por miles de sacrificios humanos diarios para mantener la galaxia a salvo. Filosóficamente, es el dios muerto de Nietzsche, pero resucitado como cadáver divino que exige obediencia. El imperio del hombre, la Iglesia Católica multiplicada por 1.000.000, fanatismo, xenofobia, purgas, Inquisición galáctica. Si Wagner compusiera un oratorio hoy, sería sobre el Imperium. Los marines espaciales, guerreros transhumanos, fanáticos, semidioses en armaduras, son los ángeles del Apocalipsis, pero más cercanos a Berserk que a la Biblia. Musicalmente, son power metal, Manowar, Sabaton, Hammerfall, los Eldar espaciales, los elfos que se fueron al espacio y destruyeron su civilización al crear sin querer a Slanesh, el dios del exceso, una metáfora del renacimiento, arte, placer y ciencia llevados tan lejos que terminan invocando su propia ruina. Musicalmente, rock progresivo, tipo Pink Floyd, pero versionado por Timo Borgir. Los orcos con K, no con C, genéticamente programados para la guerra, pero con humor, se ríen mientras matan. Son el equivalente a un concierto de G-War, grotescos, ridículos, pero imposibles de ignorar. Los neutrones, civilización antigua, que entregó su alma a los dioses estelares. Los Chitan, básicamente, son faraones egipcios zombies espaciales. Musicalmente, doom metal, mezclado con cantos funerarios. Los tiranidos, el terror biológico absoluto, una colmena devoradora de mundos. Es la versión cósmica de Alien, pero con filosofía darwiniana, más extrema, devorar o ser devorado. Básicamente, grindcore y death metal. El caos de 40K. Aquí los dioses del caos se expanden. Kroner, Snitchit, Nurdi y Slanesh son literalmente la encarnación de los vicios humanos, amplificados por la fe, el miedo y la guerra. Filosofía. Freud mezclado con Nietzsche y el Apocalipsis. Música. Bueno, Mayhem, Burzum, Factory en loop eterno. 3. El mensaje oculto de Warhammer. Todo en Warhammer grita lo mismo. La fe ciega lleva a la destrucción. La humanidad es su propio enemigo. Los dioses existen porque los creamos con nuestros miedos y deseos. Es literalmente el Evangelio de Nietzsche con guitarras eléctricas. Si miras al abismo, el abismo te devuelve la mirada. Y en Warhammer, el abismo trae una motosierra sagrada. Warhammer y la música. Clásica, medieval. Coros gregorianos, requiems de Mozart, cantos de batalla nórdicos. Metal, black metal para el caos, power metal para los marines, doom para los neutrones, punk para los orcos, con K, recuerden, rock progresivo para los Eldar, con toques psicodélicos decadentes. Conclusión: Warhammer
no es un juego, es un sermón apocalíptico disfrazado de entretenimiento. Es como si la Biblia, el Capital, la Ilíada y Lovecraft se fusionaran para gritarle: en el 41 milenio no hay paz, no hay esperanza, solo guerra eterna y riffs de guitarras. Ahora nos vamos con Warcraft, la ópera de orcos, cruzadas y demonios. Warcraft no nació como un simple RTS en los 90. Warcraft es lo que pasa cuando Tolkien se emborracha con vodka, Mars discute con un chamán orco y Wagner compone óperas mientras Iron Maiden toca de fondo. Detrás de dragones, caballeros y orcos verdes se esconde un reflejo brutal de la Edad Media: el colonialismo, las cruzadas, la reforma, el imperialismo, el apocalipsis y hasta la Guerra Fría. Uno, la horda, el pueblo demonizado. Todos los chavales que nunca pasaron de los orcos son malos. Se perdieron el punto clave. La horda es una metáfora brutal de los pueblos indígenas y nómadas, aplastados por imperios que se creen civilizados. Orcos, y este es con C, no con K. No confundirlos con los de Warhammer. No son monstruos, son un pueblo chamánico, conectado con los espíritus de la naturaleza, hasta que los demonios, la legión ardiente, los drogan con sangre vil, los esclavizan y los mandan a invadir Azeroth. Es literalmente la historia de las tribus indígenas llevadas al alcohol, la guerra y la destrucción por colonizadores. Musicalmente, folk metal tribal, mezclado con thrash. Los trolls, inspirados en culturas afrocaribeñas y mesoamericanas, demonizados como caníbales, pero con tradiciones espirituales riquísimas. Son el eco de cómo Europa describía los pueblos conquistados. Los Tauren, clarísima alegoría de las tribus nativas americanas. Paz, espiritualidad, vínculo con la tierra. Son literalmente un disco de guardruna, pero con riffs pesados. Los no muertos, renegados. Aquí la cosa se pone más oscura. Liderados por Silvanas, la Juana de Arco gótica y vengativa de Warcraft, representa a los pueblos aplastados que deciden vengarse y abrazar el nihilismo. Filosóficamente son Dr. Pesky en modo zombie. Dos, la alianza, el imperio que se cree bueno. La alianza representa la parte más hipócrita de la humanidad. Los que predican justicia, fe y orden, mientras cometen atrocidades en nombre de Dios y la civilización. Humanos, una mezcla de cruzados medievales y caballeros renacentistas, reinos divididos, nobles corruptos, iglesias poderosas. Clarísimo espejo de Europa medieval, fe contra fe, sangre contra sangre. Enanos, aquí representan el capitalismo industrial temprano, pólvora, minas y cañones. Musicalmente, AC/DC, minando oro. Los elfos de la noche, chamanismo, matriarcado, culto a la diosa Lune, que es como la Virgen María. Inspirados en religiones paganas,
y la diosa madre de culturas antiguas. Aquí Warcraft mete la eterna tensión. Monoteísmo masculino versus espiritualidad femenina. Draenei, el pueblo errante y exiliado son como, lamentablemente, los judíos, una mezcla de judíos de la diáspora y refugiados cósmicos. Son literalmente el oso éxodo bíblico con estética de metal progresivo. 3. La Legión Ardiente. Los demonios del Apocalipsis. La verdadera fuente del mal. La Legión Ardiente es el infierno cristiano mezclado con Lovecraft. Sargeras, el titán caído, es como Lucifer cósmico. El Apocalipsis reescrito en clave de heavy metal. Y aquí Warcraft mete la ironía. Los orcos no eran malos, por naturaleza. Los demonios los usaron como carne de cañón. Como en la historia real, los imperios crean enemigos y luego los usan de excusa para justificar guerras. 4. Expansiones como capítulos de la Biblia. The Burning Crusade. Una cruzada cósmica contra demonios. Una parodia de las cruzadas históricas, pero en el espacio. Wrath of the Lich King, corrijo. Arthas, el caballero que quiso salvar a su pueblo y terminó enloqueciendo. Clarísima alegoría de Juana de Arco, invertida. La pureza corrompida por el poder. Musicalmente, black metal sinfónico. Timon Gorgir podría haber compuesto el soundtrack. Cataclismo. El mundo destrozado por su propio dragón interior, a la de muerte. El apocalipsis de San Juan con dragones. Legión o legión. El regreso del diablo con su ejército. Literalmente, el apocalipsis now de Azeroth. 5. El mensaje oculto de Warcraft. Warcraft nos enseña que los buenos no son tan buenos. La alianza también tiene sangre en sus manos. Los malos, orcos, trolls, renegados, son víctimas de manipulación y demonización. Los demonios son un reflejo de nuestros propios pecados. En otras palabras, la historia del mundo contada como un concierto de Rhapsody on Fire mezclado con Mayhem. Warcraft y la música, clásica medieval, coros guarenianos, himnos de cruzada, metal, power metal para la alianza, folk metal para la horda, black sinfónico para la legión, rock progresivo para los elfos de la noche, psicodelia ritual. Conclusión. Warcraft no es un simple juego de orcos y humanos. Es un espejo medieval de nuestras guerras religiosas, conquistas coloniales y demonios internos. Una ópera donde cada facción cree que tiene la razón, pero al final todos están encadenados al mismo círculo de sangre. Como diría un narrador metalero, en Azeroth no hay héroes puros, solo hay cruzados, chamanes, demonios y cadáveres cantando bajo coros guarnenianos. Ahora, StarCraft, el Evangelio Galáctico de la Evolución y el Poder. Sigamos.
StarCraft, el Evangelion Galáctico de la evolución y el poder. StarCraft no es solo un juego de estrategia con aliens. StarCraft es lo que pasa cuando mezclas la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS, actualmente Rusia, el nihilismo cósmico de Lovecraft, la lucha darwiniana por la supervivencia, y lo pones todo con guitarras que suenan a Slayer y a Dream Theater en el espacio. Uno, los Terran, la humanidad exiliada y el capitalismo. Los Terran son nosotros, pero con esteroides, exiliados de la Tierra, colonos en planetas lejanos, políticos corruptos, mafiosos con poder, dictadores carismáticos y megacorporaciones que controlan todo. El gobierno confederado, una dictadura disfrazada de democracia, el eco de la Estados Unidos, de la Guerra Fría, mezclada con corporaciones tipo cyberpunk, el dominio de Minsk. Minsk es Alejandro Magno, más Stalin, más un CEO de Wall Street, corrijo. Manipula, traiciona y vende libertad mientras construye un imperio autoritario. Filosóficamente, los Terran son Maquiavelo en el espacio. Musicalmente, thrash metal industrial con toques de punk. Todos los Zerg, el sueño darwiniano pesadillesco. Los Zerg son el terror biológico absoluto. Una colmena que devora mundos, adapta su ADN y perfecciona su biología en cada batalla. Son el guarninismo llevado al extremo. No existe moral, solo supervivencia. La supermente, la mente colmena central, que guía a cada criatura como un dios biológico. Es el Leviatán bíblico, más Lovecraft, más el miedo al comunismo, un solo cuerpo, una sola mente. Kerrigan, la reina de espadas, de fantasma humana, espía y asesina a diosa Zerg. Ella es la Juana de Arco cósmica invertida, traicionada, corrompida, convertida en Mesías del enjambre. Filosóficamente, los seres son el eco del terror a perder la individualidad y fundirse en la masa. Musicalmente, death metal, core, puro caos biológico. Los protos, los ángeles egipcios de Nish. Los protos son los elegidos, los superhombres de Nish, pero con túnicas doradas y templos galácticos, altivos, antiguos, avanzados y al borde de la decadencia por su rigidez. Los conclaves, su casta gobernante, obsesionada con mantener la pureza, una mezcla de sacerdotes egipcios, filósofos griegos y clérigos medievales. Los templarios, guerreros sionicos que luchan con honor, inspirados en los cruzados, pero en versión intergaláctica. Los templarios oscuros, porque sí, hay unos oscuros. Herejes que rechazan el dogma y buscan nuevas formas de poder. Son los luteros espaciales, la reforma protestante en el cosmos. Filosóficamente, Protos es igual.
La lucha entre el deber sagrado y la libertad individual. Musicalmente es power metal sinfónico, con coros wagnerianos y solos progresivos. Wagnerianos, corrijo. Cuarto, el triángulo cósmico, la Guerra Fría, más religión, más darwinismo. Los Terrans, capitalismo corrupto, dictaduras disfrazadas de democracia. Los Zers, el comunismo orgánico absoluto, sin individuo. Los Protos, el teocratismo aristocrático. En el fondo, StarCraft es la Guerra Fría con otro disfraz. Estados Unidos versus la URSS, actualmente Rusia versus el tercer mundo espiritual. 5. El apocalipsis filosófico de StarCraft. Los Terras muestran que el poder corrompe siempre. Los Ser demuestran que la vida es solo competencia, devorar o ser devorado. Los protos recuerdan que hasta los más nobles caen por su orgullo y rigidez. Mensaje final. En el cosmos no hay redención. Solo hay lucha, traición y evolución a través del dolor. Literalmente, Nietzsche en versión intergaláctica. Lo que no te mata te hace más fuerte. Lo que no consumes te consume. StarCraft y la música. Terra, thrash metal. Industrial. Un toque de punk. O sea, Megadeth más Ministry, corrijo. Los Zerg, Grindcore, Death Metal, disonancias brutales, son como Cannibal Corpse en el espacio. Los Protos, sinfónico, épico, progresivo, son como Symphony más Dream Theater más Rhapsody on Fire o cualquiera que te lleve a la mente. Conclusión, StarCraft es más que un RTS. Es un tratado filosófico sobre política, religión y evolución, contado como si Lenin, Darwin y Nietzsche hubieran formado una banda de metal y escrito un evangelio en el espacio. Como diría un narrador épico, en el vacío del cosmos no hay salvación, solo el rugido del enjambre, el orgullo de los templarios y el eco metálico de cañones Terra. Age of Empires, la liturgia del imperio y la sangre. 1. Age of Empires 1. El Génesis, de Mesopotamia a Roma. Aquí todo empieza como en el Antiguo Testamento, pero con más hachas de piedra. Civilizaciones como sumerios, egipcios, griegos, hititas y persas. Referencias místicas. Sumerios y babilonios. Ya voy. Sumerios y babilonios, con sus dioses caprichosos. Primer lore de la humanidad. Enuma Elish. Egipto. Los faraones eran literalmente dioses en la tierra. ¿Quieres ver el paralelo? Piensa en JoJo's Bizarre Adventure, donde un villano tiene la misma aura divina absurda que Ramsés II. Grecia. Inventaron el Panteón como si fueran los Avengers antiguos. Zeus era básicamente un frontman de heavy metal que solo sabía lanzar rayos y tener hijos bastardos. Ironía.
Todo este rollo de civilización era en realidad conquistar, esclavizar y masacrar. Pero claro, en el juego lo pones como más 50 de oro, más 20 de madera. Música. El soundtrack parecía tribal, místico, con toques de música antigua. Algo así como Dead Can Dance, tocando en un ritual de sangre. 2. Age of Empires 2. O 2. La Biblia medieval. Este es el más amado porque es la Edad Media, como debía enseñarse en los colegios, con castillos, cruzadas, mongoles arrasando y vikingos tomando cerveza mientras queman monasterios. Religión. Aquí sí el cristianismo es el rey, es el rey. Cruzadas, papas, caballeros templarios. La luz de Dios, justificando genocidios. ¡Olololo! El monje robando unidades es básicamente la Inquisición con micro. Civilizaciones. Los mongoles. Genghis Khan es el death metal en persona. Conquistar, violar, arrasar. Los vikingos. Paganismo y cerveza. Puro folk metal. Estilo Amon Amar. Los japoneses y samuráis. Honor. Bushido. El anime clásico tipo Ruro- Rurouni Henshin, pero con katanas bañadas en sangre. Aztecas y mayas. Sacrificios humanos. El lado más brutal y real de la religión. ¿Qué más metal que abrirle el pecho a tu enemigo para ofrender su corazón? Aquí la música es el coral medieval, canto gregoriano con guitarras distorsionadas. En tu imaginación, literalmente Bash más Slayer. 3. Ancient Empires 3 o 3. La colonización, imperio y pólvora. Pasamos de las cruzadas a la invasión de América y Asia, el colonialismo en su versión jugable. Ironía histórica. En el juego descubres el nuevo mundo. En la realidad, genocidio, esclavitud y robo cultural. Civilizaciones. Ingleses y franceses, las potencias coloniales con sonrisas falsas, pero armados hasta los dientes. Españoles, misioneros que convertían nativos a punta de Biblia y espada. Wololó 2.0. Aztecas y iroqueses, resistencia, pero siempre con el mismo final, arrasados. Religión. El catolicismo usado como excusa para imperios. La Biblia como arma tan letal como el mosquete. Metal paralelo. Esto es puro trash metal. Rápido, cruel, sin piedad. Imagina Sepultura gritando sobre la selva brasileña mientras los conquistadores queman templos. La música se vuelve barroca, con influencias renacentistas, trompetas, tambores militares, fanfarrias. 4. Esos Empire 4 o 4. La historia como Netflix. El último intento de modernizar la saga. Documentales de Netflix, disfrazados de misiones, pero aún tiene magia. Batallas medievales en Ultra HD. Campañas narradas como si David Anseburger narrara el Apocalipsis. Sigue mostrando cómo la religión, la ambición y la sangre movían el mundo. Música. Mezcla entre lo coral medieval, lo épico moderno.
Solo imagina una orquesta sinfónica con riffs de Iron Maiden de fondo, reflexión sarcástica y metalera. Al final, Age of Empires es la mayor ironía, un juego donde el objetivo es civilizar, pero la mecánica es masacrar. Historia real convertida en diversión, donde la fe mueve montañas de cadáveres, anime, religión, metal, rock, música clásica y medieval. Se juntan en un cóctel que demuestra que la humanidad siempre jugó Age of Empires, solo que sin PC, con sangre real. Y como pediste, si crees que los videojuegos son solo un pasatiempo, ve y escucha o lee Lore, que es igual a igual historia de cada saga, y luego di tu opinión. Command and Conquer, el apocalipsis en píxeles. Uno, la saga Tiberium, la religión del cristal verde. El corazón de Command and Conquer, todo gira en torno al Tiberium, un mineral alienígena que muta la Tierra, mata ecosistemas y promete poder infinito, o sea, una metáfora brutal del capitalismo extractivista. La hermandad de Nod, Cain, el Mesías calvo que predica libertad, pero en realidad crea un culto militarista. Su lema, la tecnología de paz es el poder del pueblo. Básicamente, una iglesia apocalíptica con misiles nucleares como hostias. Paralelo. Cristianismo primitivo, Islam revolucionario, sectas gnósticas, todo mezclado con comunismo y cyberpunk. Kane es un villano mesiánico de anime, rollo Griffith de Berserk, carismático, inmortal y con planes que trascienden la humanidad. El GDI, Global Defense Ini- Initiative, supuestos buenos, pero en realidad un brazo militar corporativo. Es la OTAN con esteroides. Hablan de orden, democracia y progreso, pero todo lo solucionan con bombardeos orbitales. Ironía, son igual de fanáticos que Not, pero con marketing más bonito y kawaii, como dirían los japoneses. Sonido puro, industrial metal, estilo Rammstein o Nini Inch Nails, mezclado con coros religiosos. Filosofía, Tiberium es como el pecado original, moderno. Lo deseas, te mata y todos lo adoran. Dos, Red Alert o Alerta Roja, el carnaval de la Guerra Fría, el universo paralelo donde Einstein viaja en el tiempo y mata a Hitler. Sí, nuestro querido amigo del bigotín, para evitar la Segunda Guerra Mundial. Pero crea algo peor, la Unión Soviética más metalera y desquiciada de la historia. Los aliados, los campeones de la democracia. Pero detrás hay espionaje, armas químicas y manipulación mediática. Son los héroes, pero arrasan ciudades igual que los villanos. Los soviéticos, caricatura del comunismo, tanques rojos gigantes, himnos soviéticos, paracaidistas en Nueva York,
Stalin convertido en un villano de anime shonen, que grita frases de puro power metal. Ironía, la URSS aquí parece más cool que los aliados. Expansiones. Luego aparece Yuri, el psíquico megalomano. Megalomano. Una sátira del miedo Ringo a la guerra de las mentes. Yuri es básicamente Charles Xavier o Carlos Javier si fuera villano en JoJo's Bizarre Adventure. Música, el mítico Hell March de Frank Zappa, himno metálico militar, puro trash con riffs marciales que podrían abrir un concierto de Slayer. 3. Generals, el 11 de septiembre convirtió en RTS. Y aquí EA, el demonio del videojuego, dijo, ya no más ficción, ahora vamos a satirizar la geopolítica post 9/11 y crearon tres facciones. Estados Unidos, alta tecnología, drones, bombarderos quirúrgicos, básicamente propaganda militar envuelta en un RTS. China, superpotencia emergente, tanques masivos, control absoluto, una mezcla de maoísmo y capitalismo salvaje. GLA, Global Liberation Army, o sea, la liberación armada global. Terroristas genéricos, parodias del Islam radical, usan coches bombas, túneles y fanatismo. Ironía, es tan descarado que parece un capítulo de South Park. Pero detrás hay un mensaje oscuro. Todas las facciones son monstruos disfrazados de salvadores. Música, riffs de guitarras mezclados con percusiones árabes, tambores chinos y marchas militares. Un choque cultural metalero. Reflexión final. Command and Conquer o Comandos y Conquistadores no fue un simple RTS, fue una burla oscura de la política mundial, donde la religión, capitalismo, el comunismo y el fanatismo se mezclaban en partidas que eran menos estrategia y más ensayo filosófico con explosiones. Anime, metal, historia y política se encuentran aquí. Kane como un villano mesiánico tipo Griffith. Los soviéticos como si fueran la portada de un disco de Sabaton. Los terroristas de Generals como caricaturas grotescas de la CNN y la gran verdad sarcástica. Todos creen luchar por la paz. Ay, Dios mío. Pero en realidad lo único que construyen es un imperio de cenizas nucleares. Y como siempre la frase de cierre, digo, si crees que los videojuegos son solo un pasatiempo, ve y escucha o lee su lore, porque la historia de cada saga y luego di tu opinión. Es que en realidad creen que es solo un mero pasatiempo. Si vieran lo que todo yo es descubrir esos juegos, más de uno se sorprendería. Y muchísimas gracias y hasta luego.